¿Qué historias sobre la Segunda Guerra Mundial compartieron tus abuelos contigo? Mi abuelo se hizo amigo de una familia alemana durante la guerra. Le cocinarían comidas y la madre se lavaba la ropa. Un día, Hey cargó una caja con huevos y papel higiénico usado para asegurarse de que no se rompieran. Al día siguiente, había una nota en su ropa agradeciéndole por los huevos, pero un agradecimiento aún mayor por el papel higiénico. No habían tenido ninguno en años. Hubo una vez un tío lejano que formó parte de las fuerzas de ocupación en Alemania. Tenía una gran afición por los caninos y decidió adquirir un pastor alemán mientras estaba en el extranjero. No podía llevar al perro con él, así que pidió a una familia alemana que lo cuidara. Dado que la carne escaseaba, les llevaba alimento periódicamente. Al regresar, se enteró de que al perro le encantaba el Sauerkraut, mientras la familia se quedaba con la carne para sí. Mi abuelo hablaría sobre el entrenamiento, tiempo con su unidad mientras era transportado, pero sobre todo sobre un niño pequeño que estaba ayudando a alimentarse en China después de la rendición de Japón. Él solo pensaría en voz alta sobre lo que le sucedió y si estuviera bien. Nunca habló de combate. Entré en su casa una vez y el canal de historia estaba en mostrar un cementerio de USMC en Okinawa y estaba llorando. El padre de alguien se enlistó en el AIF siendo muy joven, participando en Nueva Guinea y en diversas islas. Solía compartir relatos sobre el entrenamiento y las travesuras que hacían para entretenerse. A medida que pasaron los años, comenzaron a resurgir los recuerdos, y sufrió de pesadillas. En ocasiones, al quedarse en su casa, se le encontraba despierto a las 0300 en la cocina. En esos momentos, contaba sobre otras experiencias que había vivido, guardadas durante más de 5 décadas. Mi abuelo se unió en 1943 cuando cumplió 18 años. Estaba estacionado en una isla del Pacífico donde básicamente se convirtió en un radar O'Reilly. Su familia era menonitas, por lo que era un objetor de conciencia. Era médico, trabajador clerical, cocinero, excavador, conductor y cualquier otra cosa que le preguntaran. La mayor parte de su tiempo lo pasó limpiando después de todos los demás y observando ataques aéreos por la Fuerza Aérea Japonesa. Editar, mi madre dijo que vio la rendición de los aviones japoneses en el USS Missouri. Es interesante cómo las experiencias de vida pueden ser tan variadas. El abuelo tuvo un papel único en la guerra, realmente sirviendo de varias maneras. A veces, ser el que apoya tras las líneas puede ser igual de importante que el combate directo. La historia de ver a los aviones japoneses rendirse en el USS Missouri debe haber sido un momento sorprendente para él, un cierre en su propia experiencia durante la guerra. Nunca dijo mucho, pero habló una vez sobre arrojar explosivos de algún tipo en un río para atrapar peces. Estaba en el Pacífico Sur como marine. Acabo de recordar otro, no fumó, así que cambió sus cigarrillos hasta que tuvo suficiente para una máquina de escribir para poder escribir sus cartas, a su esposa y a mi madre su hija que nació después de que fue a la guerra. Utilizar explosivos en cuerpos de agua para pescar sigue siendo una práctica que algunos realizan en la actualidad. Qué sorprendente resulta eso. Mi abuelo asaltó las playas de Pointe du Hoc en Normandía, y vivió para contarlo. Luego, cuando las cosas se calmaron y habían salido de Francia, salió corriendo durante aproximadamente una semana a otro país y se divirtió un poco. Regresé a Pointe du Hoc con él para una reunión de los Rangers con mi familia hace varios años. Eso fue poderoso. De pie en la misma área con su abuelo y su familia, donde asaltó las playas. Hace 5 años, se realizó una visita a Pointe du Hoc. Es imprescindible experimentarlo en persona para entender lo increíble que fue la hazaña de nuestros soldados. Esas costas. Mi abuela era judía en un campo de concentración nazi. Estaba bastante segura de morir porque no tenía trabajo y no era lo suficientemente astuto como para sobrevivir por su cuenta. Fue duro. Un día, algunos agricultores locales en Rusia la compraron para trabajar para ellos durante el día. Entonces ella iría a la granja a trabajar durante el día y volvería por la noche. Los granjeros la alimentarían y la vestían. También la ayudaron a escabullirse en el campamento. A menudo, no sé cómo, se escabullía en el campamento para dar a sus amigos y familiares. Los agricultores somos infinitos en su amabilidad y la ayudaron a sobrevivir hasta que los nazis fueron derrotados y todos fueron liberados. Mi abuela se reunió con su familia y vivió una larga vida hasta que murió el año pasado. Sin la amabilidad de los agricultores, no creo que esté aquí hoy. Su historia es impactante. La valentía de su abuela frente a la adversidad es admirable. Es surrealista pensar cómo la bondad de unos extraños en un momento tan oscuro pudo marcar la diferencia.
Ella, arriesgándose para ayudar a otros, muestra que incluso en los peores tiempos, hay humanidad. La conexión con la familia al final es conmovedora. Su legado es un recordatorio de lo importante que es ser solidario. Mi abuelo perdió a su gemelo y su madre en una redada de bombardeo alemán durante el bombardeo. Tenía 15 años en ese momento y un alcohólico durante la mayor parte de su vida adulta. Mi tía abuela me dijo que ella y sus amigos solían jugar en las ruinas bombardeadas de edificios cerca de su casa en el oeste de Londres. En retrospectiva, se dio cuenta de lo peligroso que era ser 3 historias en un edificio desmoronado, pero en ese momento no les importaba en absoluto. Lamento lo que ha pasado con tu abuelo. Solo piensa en lo impactante que debe ser descubrir el cuerpo de alguien que se asemeja tanto a ti y que ya no está con nosotros. Mi abuelo era bastante rico por bienes raíces en la provincia costera de Zhejiang en China hasta que los japoneses invadieron. Él y su familia se mudaron a la capital de la guerra interior y trabajaron como operador de telégrafo para la guerra. Los japoneses tomaron todo de todos en ese entonces, y nada era lo mismo después. Junto con una guerra civil justo después y las cosas eran bastante de mierda. La historia de mi abuelo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Era rico y disfrutaba de su éxito, pero la invasión japonesa lo cambió todo. Tuvo que mudarse y adaptarse a una nueva realidad como operador de telégrafos. Después vino la guerra civil. A veces, la vida puede dar giros inesperados y lo que parece seguro se puede desvanecer en un instante. Mi abuelo, un irlandés pelirrojo de 6 pies de 6 pulgadas de Nueva York, era un teniente a cargo de una batería antiaérea en Normandía. Sin embargo, esa no es la parte interesante. A medida que los aliados avanzaron a Europa, llevaron a varios prisioneros, que hablaban alemán, obviamente. Mi teniente abuelo fue puesto en el uniforme de un soldado y estacionado fuera del campamento de prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque mi irlandés pelirrojo de 6 pies del abuelo de Nueva York era hijo de un inmigrante alemán y hablaba con fluidez alemán. Obtuvo mucho intel de los prisioneros que hablaron libremente alemanes frente al estadounidense. Tendré que revisar el manual, pero se trataba de una técnica reconocida y empleada para la obtención de información, especialmente en el caso de prisioneros de alto rango. Se creía que los oficiales alemanes, debido a su carácter, tendrían menos respeto por un soldado raso y, por ende, se expresarían de manera más abierta en su presencia en comparación con otros oficiales enemigos. Algo dulce, mis abuelos salvaron todas sus letras de amor enviadas de un lado a otro durante ese tiempo. Acababan de conocer y se habían enamorado antes de su partida. Entonces continuaron su romance y desarrollaron la relación a través de cartas bellamente escritas. Esas cartas expresaron todas las emociones, desde las realidades y horrores de la guerra hasta la esperanza permanente de que se reunieran Sage y Sonido. Se casaron poco después del regreso del abuelo. Mis bisabuelos también conservaron sus cartas. Eran jóvenes, creo que él alteró su fecha de nacimiento para unirse 1 año o 2 antes, y aún no estaban casados. Ahora tengo en mi posesión su correspondencia. Disfruto mucho al leerla, ya que carece de demasiadas cosas negativas y está llena principalmente de amor. Mi bisabuelo murió en los Países Bajos peleando cuando mi abuelo tenía 1 año. Mi bisabuela nunca habló sobre eso hasta que murió, y solo estaba limpiando la casa que mi abuelo encontró el corazón morado y otros recuerdos, escondidos. Ella nunca se volvió a casar. Recientemente, mi papá y yo fuimos a los Países Bajos y tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio estadounidense allí, para ver dónde fue enterrado. Fue conmovedor y triste. Mi padre nunca había conocido a su abuelo y su padre nunca pudo llegar allí en este momento. Frotamos la arena en su nombre en la lápida y plantamos banderas, hablamos de él. Murió en 1945. Frotamos arena sobre su nombre en la lápida. Agradezco tu comentario. Permíteme preguntar, ¿es esta una costumbre? Si es así, ¿qué significado tiene? Nunca había escuchado sobre esto antes. Historia alegre. Mi abuelo era un diputado, policía militar. Cuando los soldados entraron en peleas de bar y necesitaban llamar al parlamentario, lo enviarían a romperlo, cargarlos en el jeep y llevarlos de regreso a la base. Él dijo, los dejarían en la puerta. Si estuvieran lo suficientemente sobrio como para caminar de regreso a los cuarteles por su propio, eran libres de irse. Si estuvieran demasiado borrachos, tendrían que llevarlos al bergantín. Estos soldados estaban bajo mucho estrés. Creo que es genial que doblara las reglas para algunos de estos tipos. Un familiar cercano fue también miembro de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que me contaron una anécdota sobre su patrullaje en una zona ocupada.
No tengo detalles precisos, ya que era reservado sobre su experiencia militar, y esta es una de las pocas narraciones que se conocen. Durante una misión, él y un compañero estaban en un vehículo cuando fueron afectados por una explosión, el compañero perdió la vida y él quedó incapacitado para continuar en el conflicto. Mi padre era médico en la Segunda Guerra Mundial y era parte de la invasión de Normandía, donde tenía que hacer lo que podía con pedazos de soldados. Debe haber sido horrible. En su lecho de muerte, admitió que robó 2 pequeñas barras de plata del cuerpo de un soldado alemán en algún lugar de Francia. No estaba orgulloso de eso y, de hecho, estaba muy avergonzado de sus acciones incluso más de 60 años después. Cuando regresó a casa, vendió la plata y de una manera pequeña lo ayudó a comprar un pequeño remolque en el que él y mi madre vivían, mientras terminaba la universidad. Es una historia bastante pesada. La verdad es que esos momentos de guerra dejan huella. Tu padre hizo lo que pudo en una situación extrema. Robar 2 barras de plata a un soldado alemán es algo que le pesó mucho, incluso años después. Supongo que esas decisiones, aunque difíciles, pueden cambiar el rumbo de vidas. Al final, lo que hizo le ayudó a construir algo nuevo con tu madre. La vida puede ser compleja así. Mi bisabuelo ordenó una batería estacada en Francia por un periodo de tiempo. Fueron propinas sobre un tren de suministro alemán que pasaría por el área. Embostaron el tren y capturaron a 150 soldados alemanes. Hirieron a 30 que mataron a 25 en la pelea. Algunos tanques y otros equipos fueron destruidos o tomados. Todos los miembros recibieron una estrella de bronce y mi bisabuelo también recibió el Croix de Guerre, otorgado a aquellos soldados que se distinguen por actos de heroísmo que involucran combate con el enemigo. Es una historia interesante sobre cómo tu bisabuelo estuvo involucrado en un evento significativo. Capturar a tantos soldados alemanes y recibir reconocimientos como la Croix de Guerre es algo que definitivamente marca la historia familiar. Habla de valentía y liderazgo en tiempos difíciles. Es genial saber que su legado sigue vivo a través de vos. Mi padre era un huérfano que se unió al ejército a los 16 años con un certificado de nacimiento falsificado en enero de 1944. Fue enviado al Pacífico con una tripulación de Seabes. Terminó en un campamento de prisioneros de guerra japonés después de la pequeña isla donde aterrizaron para construir una tira aérea. Era una base secreta japonesa. Perdió 2 puntas de los dedos y varios dedos de los pies por congelación. Dijo que era en su mayoría extremadamente aburrido, puntuado por el horror. No sé mucho sobre esas experiencias, pero lo que vivió tu padre es impresionante. La guerra tiene un costo alto, y es fácil olvidar que hay vida detrás de esos eventos. La manera en que describe la monotonía mezclada con el miedo es algo que no se suele contar. Muchos no regresan contando sus historias. La capacidad de seguir adelante después de todo eso es un testimonio de su fortaleza. Mi abuelo recibió un disparo a través del testículo en un pequeño tiroteo en Polonia. Las monjas lo cuidaron a la salud de la salud y luego lo capturaron como prisionero de guerra, donde pasó la totalidad de la guerra en un campo de prisioneros de guerra. Cuando la guerra terminó fue liberada y regresó a casa a Escocia. Luego procedió a tener 4 hijos con un testículo. Le escribí un artículo sobre él durante la escuela secundaria y gané un viaje a Bélgica y Francia para visitar los sitios de la Segunda Guerra Mundial. Fue genial. Eso es un viaje bastante loco. Tu abuelo pasó por mucho y logró reconstruir su vida. No es común escuchar historias así. Es impresionante cómo las experiencias de la guerra pueden marcar a una persona, y a pesar de todo, él logró tener una familia. Ganar un viaje para visitar esos lugares históricos suena interesante, seguro aprendiste mucho. Las huellas del pasado a veces nos sorprenden. A mi abuela no le gustaba hablar sobre la guerra, perdió a varios hermanos. Hasta el día de hoy no sabemos dónde exactamente 2 de ellos están enterrados. Ella me dijo que la vida era bastante normal, especialmente en los primeros años, y continuó siendo normal hasta que comenzaron los bombardeos. Vivió en el oeste de Alemania, una pequeña ciudad. La vida en la granja tiene que continuar, guerra o ninguna guerra. Sin embargo, ella contó cosas pequeñas. Por ejemplo, vio a una amiga de ella recoger una granada, sin saber qué era. La niña perdió ambas manos. O cómo se escondieron en el bosque cuando comenzaron las sirenas para los bombardeos aéreos. La primera persona negra que vio fue un Tommy. La mayoría de ellos eran amigables y pidieron agua o algunas papas cuando llegaron a través de su ciudad. Sin embargo, tenía miedo, los alemanes habían perdido, después de todo, los soldados llevaban armas. Historias sobre la brutalidad de los rusos la habían alcanzado, y no se entendieron debido a la barrera del idioma. La historia de mi abuela sobre la guerra es bastante impactante. La parte sobre su amiga que perdió manos es dura.
A veces, la rutina parece continuar a pesar del caos, pero esos momentos de miedo son difíciles de olvidar. También me parece interesante cómo su percepción de los soldados cambió con el tiempo. El miedo y la curiosidad se mezclan, y eso define mucho de cómo la gente vive situaciones extremas. Australia aquí. Mi abuelo era un adolescente durante la Segunda Guerra Mundial en el norte de Queensland y recuerda claramente haber visto al general MacArthur saliendo de un edificio en nuestra ciudad natal. No estoy seguro de para qué estaba allí, y pensando que parecía un completo imbécil y simplemente no una buena persona. También somos de una gran ciudad del ejército y los estadounidenses solían atracar aquí con frecuencia. Como resultado de los muchachos estadounidenses robando a todas las mujeres, no le gusta mucho a Estados Unidos y a los estadounidenses ahora, jaja. Si te preguntas por qué MacArthur estuvo en tu ciudad natal, fue porque en marzo de 1942, el presidente de E.U. en ese momento ordenó su evacuación a Australia para garantizar su seguridad al finalizar la batalla de Bataan. Arribó a Australia el 20 de marzo de 1942, lugar donde pronunció su célebre discurso de regresaré. Espero que esta información sea útil. Mi bisabuelo fue, junto con sus compañeros de soldados, capturados por los alemanes en el norte de África. Era alemán nacido, pero su familia emigró a Gran Bretaña a principios de los años 30 para poder conversar con sus captores. Los guardias alemanes tuvieron que abandonar el área, creo que dijo Cueva, en los que fueron detenidos, porque suena una alarma, por lo que mi bisabuelo y los demás salieron corriendo y robaron un automóvil, volviendo a las líneas amistosas, jajaja. Eso suena como una historia interesante. Tu bisabuelo tuvo que ser muy ingenioso para aprovechar esa oportunidad. Es curioso pensar en cómo una situación de vida o muerte puede llevar a decisiones tan rápidas y arriesgadas. Además, el hecho de que pudiera hablar con los guardias le dio una ventaja importante. Al final, la astucia y el trabajo en equipo fueron clave para su fuga. Uno de mis abuelos, alemán pero no nazi, me contó sobre el tiempo. Él y su familia se escondían en el sótano de un edificio en Leipzig, Ger. Aviones estadounidenses donde volaba sobre la ciudad y él era el que miraba la chimenea y cada vez que escuchaba el sonido de las bombas que dejaba caer, gritaba Drunador da kommt noch eine. Ven a venir otro. Todavía está vivo y me encanta escuchar las historias de la Segunda Guerra Mundial de primera mano. Estos recuerdos son tan caros. Es interesante escuchar experiencias de primera mano sobre momentos cruciales de la historia. La forma en que tu abuelo vivió esos momentos en Leipzig muestra cómo la gente lidiaba con el miedo y la incertidumbre. A veces, escuchar esas historias nos ayuda a entender mejor lo que realmente sucedió. Es valioso tener a alguien que pueda compartir esas vivencias personales. No conozco muy bien los detalles, así que dejaré que los historiadores de guerra más conocedores me llenen los espacios en blanco. Mi abuelo era un granjero al azar en el centro de Francia, unos 20 cuando el gobierno francés se rindió. Un par de años después, se unió a la resistencia, sin saber cuánto duraría la guerra. Resulta que se unió a fines de 1943, por lo que fue solo unos meses más tarde que el ejército de los E.U. terminó recuperando los territorios franceses. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron cerca del campo de mi abuelo, su maquis, grupo de resistencia, esencialmente ofrecía sus servicios como exploradores / reconocimiento, ya que no tenían mucha potencia de fuego, pero eran bastante buenos para escabullirse. Terminaron abriéndose camino a través del este de Francia y en Alemania, liberando a varios pueblos pequeños en el camino, aunque entiendo que el Wehrmacht estaba huyendo esencialmente en este momento. Ingrese a la pequeña ciudad de Annweiler en Alemania. Mi abuelo está haciendo una ronda de reconocimiento, cuando escucha una patrulla que se produce y tiene que esconderse rápidamente. Llamó a una puerta al azar y le pidió al alemán roto que estuviera escondido por dentro, versteck mich. Aceptaron, y en esa casa, mi abuelo conoció a la hija de la familia, solo 3 años más joven que él. Se llamaba Anna. Ellos se mantuvieron en contacto, y él regresó con el sombrero en sus manos un par de años después, y pidió su mano. Se establecieron en Lorraine, una región que históricamente se pasó entre Francia y Prusia / Alemania, y donde una pareja de Alemania-francés no sería juzgada con tanta dureza. 60 años de matrimonio, 6 hijos y un grupo de nietos y bisnietos más tarde, fallecieron unos meses separados el uno del otro. Están enterrados en el pequeño cementerio de la iglesia del pueblo donde crecí. Esta es de lejos la narración más conmovedora que he leído aquí. Recientemente tuve una conversación con alguien que sobrevivió a un campo de concentración en Alemania, lo que ha dejado una profunda impresión en mí. Esta publicación me ha tocado el corazón. Agradezco mucho que se comparta esta historia tan poderosa. Mi abuelo era operador de radio en un barco frente a la costa surafricana.
Cuando apareció un barco inglés, hundieron el suyo y renunció. Llegaron a un campamento para prisioneros de guerra, donde vivió 5 años. Durante ese tiempo se graduó de secundaria, un grupo de maestros que dio lecciones, y lo pasó muy bien. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un instante. El abuelo de un amigo tuvo esa experiencia. Era operador de radio en un barco y, al ver un barco inglés, decidió hundir su propio barco. Terminó en un campo de prisioneros por 5 años. Aprendió mucho allí, incluso terminó sus estudios. Me contó que, a pesar de todo, hizo buenos amigos y vivió momentos interesantes. La resiliencia humana es notable. Mi abuela nació en 1938, por lo que era joven, 7 años cuando terminó la guerra. Ella me dijo que recuerda haber tenido miedo hasta la muerte cuando había simulacros de apagón, incluso si los alemanes fueran bombardeados a los Estados Unidos, su pequeña ciudad en Carolina del Norte nunca habría sido un objetivo, pero puedo ver que un niño pequeño no lo entendería, y ella recuerda que su madre les dijo que la guerra había terminado. Ella dijo que estaba emocionada porque eso significaba que podían obtener neumáticos para su bicicleta, tenían una bicicleta pero no se estaban utilizando neumáticos, ya que se estaba utilizando tanta goma para el esfuerzo de guerra. Tu abuela tenía solo 7 años cuando terminó la guerra. Recuerda los simulacros de apagón y cómo le daba miedo. La gente no se imaginaba que su pequeño pueblo en Carolina del Norte sería un objetivo. Cuando su madre les dijo que la guerra había acabado, ella se sintió emocionada. Eso significaba que podrían conseguir llantas para su bicicleta, que estaba guardada porque no había goma disponible. Es curioso cómo los niños viven esas cosas. Mi papá, no mi abuelo, me tenía a los 40 años. Era un teniente comandante en la Marina y voló un avión de Catalina, también conocido como PBY. Había escuchado sobre este dulce concierto en Hawái y le preguntó a su comandante si podía ser transferido allí. A continuación, su comandante dijo seguro, pero me gustaría que terminaras la temporada de baloncesto primero desde que eres el capitán del equipo. Mi papá estuvo de acuerdo en que era justo. Si no hubiera sido por las habilidades atléticas de mi padre, probablemente habría sido uno de los pilotos corriendo a sus aviones cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor. Me alegro de que haya sido bueno en el baloncesto o podría no existir. Es curioso cómo pequeñas decisiones pueden cambiar todo. La habilidad de tu papá en el baloncesto le permitió evitar una situación más peligrosa. A veces, las oportunidades llegan de formas inesperadas. Uno piensa que el deporte es solo eso, un juego, pero puede influir en la vida de maneras serias. Al final, gracias a su talento, estás aquí compartiendo esta historia. La conexión entre lo que hacemos y lo que resulta de ello es interesante. Mi abuelo era piloto y me contó esta historia justo antes de morir. Aparentemente, él y sus 4 amigos estaban explorando, no estoy seguro de dónde, pero se volvió insuficientemente nublado, unos minutos más tarde. Un amigo fue golpeado y se cayó y luego los otros 3 fueron golpeados. Mi abuelo terminó perdiéndose y aterrizando en algún lugar bastante en ninguna parte y me dijo que era donde y cuándo pensaba que moriría. Es una historia impactante. A veces, lo que parece un paseo se convierte en algo muy serio. El hecho de que tu abuelo pensara que iba a morir en ese lugar es algo pesado. Imagino que lo marcó para siempre. Esa experiencia de perder a amigos en el aire debe ser difícil de llevar. Es interesante cómo esas vivencias se comparten y se convierten en parte de nuestra historia familiar. Mi padre vivía en un pequeño pueblo en Puglia, Italia, en 1943. Estaba en la plaza del pueblo con su hermano de 13 años cuando las bombas comenzaron a caer. Toda la gente del pueblo se fue a cubrir. Mi papá y mi tío se escondieron un poco hasta que notaron un enorme carro de sandías abandonadas. Decidieron que satisfacer su hambre constante era más importante que mantenerse a salvo. Me dice que rodaron alrededor de 5 sandías a casa y él y su familia tuvieron un festín durante días después. La historia de tu padre es interesante. En medio del caos, encontrar algo tan simple como sandías les permitió olvidar, aunque sea por un momento, lo que estaba pasando. Es una muestra de cómo la gente busca maneras de sobrellevar situaciones difíciles. A veces, soluciones inesperadas pueden traer un poco de alegría en tiempos complicados. Eso de compartir una fiesta familiar con algo tan básico como fruta es un recordatorio de las pequeñas cosas que importan. Mi abuelo, el bisabuelo y 2 de mis grandes tíos fueron a Estinazaire. Uno de mis grandes tíos y bisabuelo como ingeniero y comando en el campamento de mi abuelo y el otro abuelo, en 2 barcos de torpedos diferentes. Mi abuelo regresó como huérfano sin parientes vivos. Es una historia dura. Tu abuelo regresó de una experiencia tan intensa y dolorosa. Perder a toda su familia en una guerra debe haber sido devastador.
La vida seguía, pero para él, todo cambió en un instante. Es curioso cómo la historia de unos pocos puede afectar a toda una familia. Mi abuelo mintió durante toda su vida a toda la familia, afirmando solo que había sido un chef en el teatro europeo. En realidad, estaba en la infantería en Okinawa e Iwo Jime, y supimos después de su muerte que se había ganado un corazón morado y varias otras medallas. Mis dos abuelos probablemente estaban en esas islas al mismo tiempo. Llegamos a saber que muchos miembros del servicio habían sido aconsejados en aquellos días que mentieran sobre su deber si se sentían incómodos hablando de lo que habían visto. ¿Qué generación demostraron ser? Es curioso cómo a veces la verdad se queda oculta detrás de historias simples. Mi abuelo siempre se vio como un chef, pero en realidad vivió cosas mucho más duras. Aprender sobre sus verdaderas experiencias, como el hecho de que estuvo en batallas importantes, fue un shock para la familia. Me hace pensar en cómo muchos se sienten obligados a ocultar su pasado, incluso cuando tienen tanto valor. Esa generación realmente vivió tiempos difíciles. Mi abuelo era un navegante en la fortaleza voladora B-17. No estoy seguro de la fecha exacta, pero más tarde en la guerra su avión fue derribado y fue inconsciente por un pedazo de metralla voladora. Uno de sus tripulantes en realidad expulsó su cuerpo aparentemente sin vida del avión mientras descendía y sacaba su cordón de paracaídas, salvándolos. Desafortunadamente, estaban en Alemania en ese momento y aterrizó muy bien detrás de las líneas enemigas. Pasó los siguientes 18 meses en un campo de prisioneros de guerra nazi antes de que los aliados finalmente ganaron la guerra y liberaron el campamento. Tendrá 100 años el próximo año, y hasta el día de hoy se trata del alcance de los detalles que he podido aprender sobre su experiencia. Me imagino que fue una experiencia demasiado traumática para que él elaborara más, y lo respeto absolutamente. Es impresionante lo que vivió tu abuelo. Ser navegante del B-17 y sobrevivir a una caída es algo que pocos pueden contar. Pasar 18 meses en un campo de prisioneros debe haber sido una experiencia dura y traumática. El hecho de que un compañero salvó su vida al hacer eso es un testimonio del lazo entre ellos. Es comprensible que no quisiera hablar mucho de esos momentos. Ahora, cumplir 100 años es un gran logro. Mi abuelo estaba en la marina y realmente no veía mucha acción. Su hermano estaba en el ejército y vio mucha acción en Omaha Beach el día de como médico. Aprendí esto un poco después de que salió Saving Private Ryan. Dijo que el comienzo de él era bastante preciso. Vio a muchos hombres morir ese día. También nos contó historias de cómo cuando los hombres se estaban muriendo más llamaría a sus madres. Pero lloraría por cosas más extrañas como la comida. Escuchó a un tipo gritando por una Coca-Cola durante 5 minutos antes de que ese tipo muriera. Al final, me siento honrado de haber llegado aquí sobre cosas que vio porque estaba realmente allí. Es impresionante cómo pequeñas cosas pueden quedarse grabadas en la memoria de alguien durante momentos tan críticos. La conexión entre lo que vivió su hermano y esas últimas palabras de los soldados resuena de forma profunda. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y cómo esos momentos pueden ser tan humanos, incluso en la guerra. Es genial que hayas tenido la oportunidad de escuchar esas historias directamente de él. Mi gran oma y opa, abuela y abuelo, vivían en Holanda durante la guerra. Como mi oma era muy pobre, mientras que mi opa era rica, no estaban en voz alta para estar entre ellos. Estaban enamorados y mi opa salió del toque de queda para ir a verla. Los nazis lo vieron entrar en un granero para esconderse, se escondió en un montón de paja, y llevaron mi oma al granero y apuñalaron la paja con una horca varias veces y se fue. No se tocó y después de la guerra emigraron a Canadá. Es una historia interesante sobre el amor en tiempos difíciles. A veces, el riesgo vale la pena, y lo que hicieron tus abuelos lo demuestra. Ellos enfrentaron una situación complicada, pero su amor logró sobrevivir. Irse a Canadá al final suena como un nuevo comienzo y una forma de dejar atrás todo lo malo. Hay algo especial en las historias de nuestras familias que nos conectan con el pasado. Mi abuela nació en 1945, así que no estoy seguro de si esto cuenta, pero aquí la vida era bastante interesante. Ella 100% navajo y vivió una vida muy tradicional durante la mayor parte de su tiempo en la reserva. También vio lo diferente que la gente de Navajo ha cambiado. A veces habla de su vida cuando tenía 5 años y cuánto se usaba la ropa estereotipada nativa americana y ahora usan lo que la mayoría de los estadounidenses usan. Mis abuelos hablaron sobre sus vidas y lo difícil que era tener medio blanco medio blanco. Tanto la gente de White como Navajo eran al menos un poco racistas cuando se trataba de la otra carrera, por lo que una mezcla significaba que realmente nunca pertenecían a ninguna parte. Mi abuela también eligió vivir una vida más anglo, blanca, que dificultó llevarse bien con otras personas de la tribu.
Cuando era niño e incluso ahora, todavía trato de escuchar tantas historias de su infancia como sea posible. Aquí hay una historia que no estoy segura de esto. Ella habló sobre su tío Jimmy Salive. No estoy segura de cómo se escribe el apellido, mucho y lo agradable y increíble que era. Un día, mientras hablaba de él, mencionó que él era un hablador de código navajo y luego cambió a otro tema que era típico para ella porque tenía una demencia bastante mala, por lo que era difícil para ella concentrarse y recordar las cosas. De todos modos, no tenía idea de que era un hablador de código navajo, así que usé la computadora portátil de mi padre para buscarla y descubrí que hicieron estos grupos de soldados. Si no sabes quiénes son, buscarlos, es genial. Pero sí, estaba muy orgulloso de tener un hablador de código en la ascendencia de mi familia. Esta historia también me ayudó a empujarme a aprender más sobre mis abuelos y lo que pasaron. Lo siento si esto parece un poco aleatorio o inconsistente, pero acabo de despertar y nunca he sido bueno en inglés. La historia de tu abuela es bastante única. Me parece impresionante cómo vivió la vida tradicional en una reserva y cómo ha visto el cambio en su comunidad. Es triste que nunca se sintiera completamente aceptada en ningún lugar. Lo de su tío, el Code Talker, suena interesante y es genial que te haya inspirado a aprender más sobre tu familia. Esas historias familiares son importantes y ayudan a entender mejor nuestras raíces. Mi abuelo fue capturado por los alemanes durante la batalla de la Volga, y retenida en un campamento de prisioneros de guerra hasta cerca del final de la guerra. Como no era un fumador, recolectó y usó cigarrillos dentro del campamento para intercambiar y comerciar con alimentos y otros suministros. Cuando los aliados se acercaban y la guerra estaba llegando a su fin, usó los cigarrillos que había dejado para sobornar a uno de los guardias para dejarlo y algunos de sus amigos se fueron. En este momento, estaban casi hambrientos hasta la muerte y pesaban alrededor de 100 libras, pero caminaron por el campo alemán hasta las líneas aliadas. En el camino, se detuvieron en una granja abandonada donde mi abuelo, siendo el único del grupo criado en una granja, atrapó y cocinó un pollo para su comida. Tomó un pequeño vertido de crema de peltre, para café, como souvenir de esa granja, que todavía tengo hoy en mi apartamento. La historia de mi abuelo es impresionante. Fue prisionero de guerra y, aunque no fumaba, usó los cigarrillos para conseguir comida. Al final de la guerra, sobornó a un guardia con los que le quedaban para escapar. Junto a sus amigos, caminaron hasta las líneas aliadas, llegando casi al límite de su resistencia. En un granero abandonado, cazó y cocinó un pollo, y se llevó un pequeño objeto como recuerdo que todavía tengo en mi casa. Mi bisabuelo sirvió en el Teatro Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, pero pasó antes de que yo naciera. Mi abuelo me mostró su diario y un libro lleno de postales y fotos de él del entrenamiento. Su diario estaba en su mayoría vacío, justo cuando se mudó y donde se movió, pero había una entrada desde la fecha de una batalla, de la que no recuerdo el nombre, pero todo lo que escribió fue una noche de horror. Según mi abuelo, nunca habló de nada de lo que hizo. La historia de tu bisabuelo es intensa. Es interesante cómo, a pesar de todo lo que vivió, quedó callado sobre esas experiencias. La entrada en su diario muestra que, aunque no compartiera su historia, sí dejó huellas de momentos importantes. A veces, el silencio habla más que las palabras. Conocer esa parte de la familia da una nueva perspectiva de lo que significó la guerra para ellos. Lo peor a menudo queda en la sombra. Mi abuelo también estaba en la Marina en la Segunda Guerra Mundial y se volvió a alistar en la Guerra de Corea. Era un calderero. Murió de un tumor cerebral cuando mi padre tenía 10 años. Realmente amaba la fotografía y haciendo vídeos, así que tengo un vídeo que mi tía puso en VHS de él en su barco durante la Guerra de Corea que filmó en blanco y negro. Tengo un rifle de la Segunda Guerra Mundial que trajo a casa, algunos cuchillos, incluido un cuchillo harakiri, sus perros, sus metales y su bandera de entierro militar que me quedaron cuando mi padre murió joven. RIP abuelo y papá. Es una historia fuerte. La conexión con tu abuelo y el legado que dejó es importante. Me parece interesante que tengas esos objetos, como el rifle y el cuchillo. Esos recuerdos cuentan mucho sobre su vida y experiencias. La fotografía y los videos añaden un toque personal y te acercan a su historia. Es un buen homenaje a tu abuelo y a tu padre. Siempre es bueno recordar y tener algo que los mantenga vivos en la memoria. Tenía un tío abuelo que era parte de las fuerzas ocupantes en Alemania. Amaba a los perros y compraba un shepherd alemán de sangre completa mientras estaba en mares. No podía mantener al perro con él, así que tenía una familia alemana cuidando a los perros. La carne era difícil de conseguir, por lo que cada semana más o menos, mi tío traía la carne familiar para alimentar al perro. Fue solo después de llevar al perro a casa, mi tío descubrió que el perro amaba absolutamente el chucrut, y no sabía qué hacer con la carne. Resulta que la familia alemana estaba tomando la carne para el perro, y comiéndola ellos mismos, y alimentando al chucrut del perro.
no los culparía. Eran conscientes de la importancia de mantener viva a la gallina de los huevos de oro. Pero seamos sinceros, es un pastor alemán, le tiene que encantar el chucrut. Mi padre se unió al servicio de menores de AIF en Nueva Guinea y las islas. También solía contarme historias del entrenamiento y de las cosas tontas que harían para pasar el tiempo. No fue hasta que ambos éramos mayores que los recuerdos comenzaron a regresar, y él se despertaría con pesadillas. Cuando me quedé en su casa, a veces lo encuentro despierto a las 0300 sentado en la cocina. Era entonces que me contaba sobre algunas de las otras cosas que había visto. El pobre bastardo lo había mantenido adentro durante más de 50 años. ¿Sería apropiado compartir algunas de las experiencias que ha tenido? Puede que seas la única persona capaz de relatar esa historia, aunque comprendo si consideras que es demasiado íntima para contar. Gracias por compartir ese recuerdo. Tu abuelo parece que era un gran hombre. Mi papá recuerda el tiempo después de la guerra y los soldados en las zonas rurales de China. Tiene buenos recuerdos de soldados que le dan chocolate y lo llevan sobre sus hombros. Si bien es muy probable que no sea el niño pequeño que tu abuelo ayudó a alimentar, tengo fe en que el pequeño niño creció, se mudó y tuvo una familia propia, porque mi padre lo hizo. Es interesante cómo las experiencias de la infancia pueden marcar a una persona. La conexión entre tu padre y esos soldados muestra cómo gestos simples pueden dejar una huella duradera. Es curioso pensar en cómo las vidas pueden cambiar con el tiempo. Ese niño que fue cargado en hombros ahora es un adulto. Me hace reflexionar sobre cómo todos llevamos historias de nuestras experiencias pasadas. Todo está interconectado de alguna manera. Me acabo de casar y el abuelo de mi esposa es un veterinario de la Segunda Guerra Mundial de 93 años. Mi esposa siempre me dijo que no le gusta hablar sobre la guerra y ella sabe que amo la historia y la genealogía, pero no preguntar. Se parece mucho a tu abuelo porque en realidad hablará sobre su servicio, pero no sobre el combate o su tiempo en la línea del frente. Muchas de las historias que me cuenta son sobre su tiempo como cocinero en Holanda después de que fue herido. Dijo que una vez cocinaron unos 22 pavos enteros para alimentar a los niños locales cuyas familias ahora eran indigentes. Aparentemente también dejaría que las mujeres locales que trabajaban con los soldados para pasar de contrabando, de comida del campamento. Sin la comida, muchas de esas familias de esas mujeres morirían de hambre. Muy raramente discute el combate, pero ocasionalmente lo hará. Puedes contarle mucho sobre él. Fue herido tratando de salvar a su mejor amigo. ¿Podrías informarle que estamos profundamente agradecidos por lo que hizo por nosotros? Cada año, el 4 de mayo, se conmemora a quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial y se rinde homenaje a quienes liberaron nuestra nación. Es difícil transmitir la gratitud por su valentía y el sacrificio que realizó. Me gustaría saber si estuvo en la provincia de Holanda o en el país en general. Si estuvo en Brabant, Zeeland o Holanda, es posible que haya ayudado a mi familia. Gracias por compartir. Creo que a veces no nos damos cuenta de lo difícil que esto se pone a los veteranos incluso hoy. Cuando era niño, nunca di un segundo pensamiento en el Día de los Veteranos. Lo vi como un día libre y nada más. Creo que es importante darse cuenta de que, aunque la guerra ya está hecha, los veteranos todavía están haciendo sacrificios hoy y deberíamos estar eternamente agradecidos con ellos. Es cierto. Cuando era niño, no pensaba mucho en el Día de los Veteranos. Para mí, era solo un día libre. Ahora entiendo que muchos veteranos todavía enfrentan luchas y sacrificios. Es fácil olvidar su esfuerzo, pero deberíamos apreciar lo que hicieron por nosotros. Reconocer su historia y sacrificio es importante, no solo en un día específico, sino siempre. Mi abuelo era estadounidense en Papúa Nueva Guinea. Realmente nunca habló, excepto una noche que recuerdo. Pintó un coco, con la cáscara aún encendida, y se la envió a casa con su esposa. Ella lo mantuvo toda su vida. El abuelo dijo que era un artillero y su trabajo era disparar a los japoneses de los árboles. Llevó a casa una bandera japonesa todo su pelotón, o unidad o lo que no, había firmado. Habían luchado contra los japoneses de una ciudad y tomaron la bandera que dejaron atrás. El abuelo dijo que tenía un loro de mascotas montaría en su hombro y se quedaría en su cresta de la tienda. Dijo que en el desastre saltaba sobre la mesa y caminaría hacia arriba y abajo de la mesa comiendo comida con los platos de las personas. Era malo para otras personas, pero le gustaba el abuelo. En general, creo que vio e hizo cosas que preferiría no recordar. Como dije, él nunca quiso hablar de eso. Es una historia interesante sobre tu abuelo. Es curioso cómo un objeto simple como un coco puede tener tanto significado. Esa conexión con su esposa y la memoria de la guerra se siente fuerte.
El loro suena como un personaje también, mostrando que la vida sigue incluso en tiempos difíciles. Es comprensible que no quisiera hablar de sus experiencias, a veces lo que se ve en la guerra deja cicatrices que no se pueden compartir. La familia de mi abuelo estaba ubicada en Silesia y confiscada su granja después de la guerra, pero mi abuelo se hizo amigo del hijo de la familia polaca que obtuvo su granja. Mi abuelo aprendió pulido de él y se quedaron amigos hasta que mi abuelo murió. Mi abuelo organizó una pequeña gira para los nietos a principios de la década de 2000 y nos llevó a la donde creció y conoció a su amigo. Desearía que hubiera escrito cosas, siempre tenía la intención de hacerlo, pero seguía posponiéndolo. Es interesante cómo las amistades pueden surgir en situaciones difíciles. Tu abuelo logró mantener esa conexión a pesar de los cambios en sus vidas. Es una pena que no haya anotado sus historias, porque esas memorias son valiosas. A veces, las experiencias más simples son las que más nos enseñan. La visita a su hogar debió ser un momento significativo para todos ustedes. Mi bisabuelo y mi abuelo eran empresarios con sede en Singapur, con negocios y tierras en China. Cuando llegó la guerra, lo perdieron todo. Cuando China volvió a abrir después de la guerra civil, la tierra había sido incautada. En Singapur, los japoneses habían destruido básicamente el negocio y la fuerza laboral. Casi indigente después de la guerra. La misma historia al otro lado de la familia también. Mi abuelo paterno se quedó atrapado en Penang mientras su familia estaba en Singapur. Solo los conoció 30 años después de la guerra, momento en el cual sus padres habían fallecido y la fortuna familiar se desperdició. El único remanente es un edificio preservado que ahora pertenece al gobierno. Es una historia bastante dura. 2 generaciones pasando por tanto y perdiendo todo por la guerra. Es fácil olvidar cómo esos eventos pueden afectar a las familias durante años. La conexión entre ellos se rompió y, al final, solo un edificio permanece como recuerdo. Es una reflexión sobre el impacto que tienen las guerras en la vida de las personas y cómo reconstruir la historia puede ser un proceso difícil. Mi abuelo tampoco hablaba de eso. No creía que nadie debería ser maldecido para saber el tipo de horror que tenía que experimentar. Una cosa de la que lo escuché hablar con otro veterano fue ver ovnis. Estaba muy serio, un poco asustado y no era el tipo de persona que exagera o inventara las cosas. A un hijo le surgió la curiosidad sobre una experiencia vivida en un lugar conflictivo hace años. Se intentó ofrecer una descripción general sin entrar en detalles, pero la conversación se tornó tensa. Se planteó una pregunta difícil que dejó en silencio a su interlocutor. Desde entonces, no ha habido más preguntas, ciertas cosas son tan intensas que es difícil abordarlas sin que el otro siente la necesidad de alejarse. Décadas después, el recuerdo aún provoca desasosiego. Tengo una historia similar. El verdadero padre de mi padre murió temprano en la guerra, pero su padre, de linaje alemán, tenía una experiencia similar. Como parte de un regimiento de ingenieros canadienses, fue el prestado a muchas unidades diferentes y estaba en más de una campaña, pero él también fue asignado a limpiar un campo de concentración después de que se liberó. Cuando regresó a la agricultura después de la guerra, se negó a hablar alemán con su madre y solo respondía en inglés que estaba tan avergonzado de lo que ocurrió en la patria. Conozco una historia parecida. Un amigo mío, que es descendiente de alemanes, me contó cómo su abuelo también estuvo en la guerra. Después de regresar, se sintió muy desconectado de su herencia. No quería hablar alemán, solo inglés. Siempre decía que la culpa por lo que pasó en Europa lo perseguía. Es interesante cómo las experiencias pueden marcar a una persona y afectar su identidad familiar. ¿Podrías decirle que estamos realmente geniales? Él hizo eso por nosotros. Soy holandés y cada año el 4 de mayo recordamos a todos los que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y también presentamos nuestros respetos a los que liberaron a nuestro país. No sé cómo expresar lo agradecido que estoy por su servicio y él arriesgando su vida por nosotros. ¿Estaba realmente estacionado en la provincia de Holanda o solo en el país en general? Si estaba estacionado en Brabant, Zeeland o Holanda, probablemente ayudó a mi familia o ayudó a ayudar a mi familia. Es complicado expresar la gratitud que siento. En los Países Bajos, recordamos a quienes murieron en la Segunda Guerra Mundial y a quienes liberaron nuestro país. Es un momento para reflexionar y agradecerles. Si él estuvo en alguna de esas provincias, es posible que haya ayudado a mi familia. Solo puedo decir que valoro su sacrificio y lo que hizo por nosotros. Mi suegro nunca habló una palabra sobre los horrores que experimentó ser el primer Calgary en Vietnam hasta que fue a una reunión unos 30 años después. Definitivamente lo cambió sacar algo de eso y poder finalmente hablar de eso con alguien.
Todavía no ha dicho mucho sobre su tiempo allí con mi esposo, pero habla con mi cuñado que sirvió en el ejército durante 20 años. Es interesante cómo algunas personas guardan sus experiencias por tanto tiempo. A veces, el simple hecho de hablar con alguien que entiende puede ayudar a sobrellevar esas cargas. Es una pena que no haya compartido más con tu esposo, pero al menos parece que tiene a alguien con quien puede abrirse. Las experiencias de guerra pueden ser complicadas y es bueno que haya encontrado un espacio para hablar, aunque sea poco. Alguna vez tienes que haber experimentado una guerra moderna. También soy un veterinario de OIF y OEF, que solo eleva a los tipos que lucharon en Dunkerque, en el Mar del Norte, Iwo Jime y el Bulto, etc. ¿Como superhumanos en su capacidad para lidiar con la guerra de ese tiempo? Veo muchos documentales sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Corea, y siempre estoy asombrado de lo que tuvieron que lidiar. Mientras tanto, mis muchachos se quejaban de conseguir arroz para el almuerzo durante 4 días seguidos cuando se retrasó un envío de suministros. Igual. Estuve en Irak durante las primeras semanas del conflicto y, aunque las condiciones eran difíciles para nosotros, dormir, comer y atender necesidades donde fuera posible, nunca se comparó con la experiencia de esquiar de mi abuelo en los Alpes italianos, persiguiendo a los alemanes hacia el norte con la recién formada división de montaña. No, creo que fue solo una cosa para él también lo usó para escribir. No creo que realmente se haya graduado de la escuela secundaria y haya crecido pobre, así que tener algo como esto fue una gran cosa para él. Era lo suficientemente grande como para compartir la historia conmigo cuando era un niño pequeño. Dispara ahora, estoy llorando pensando en no tenerlo más. A veces, las cosas pequeñas significan mucho. Mi amigo tenía una vieja libreta que usaba para escribir sus pensamientos. Creció en un entorno difícil y esa libreta era su escape. Compartía historias conmigo cuando éramos niños. Ahora siento la falta de su voz y me duele pensar que no puedo escuchar más esas historias. A veces, las memorias son lo único que nos queda. No es el tipo de historia que estás preguntando, pero he estado en un monumento de la Segunda Guerra Mundial americano fuera de Aachen, Alemania, por uno de mis familiares que murió en 44 y tienen la misma práctica. Lo que hacen es tomar arena blanca de las playas de Normandía y luego frotarla en el área grabada con los nombres y fechas para que se destaque mejor contra la lápida gris. Ayuda a cualquier imagen que quiera tomar /diagonal simplemente visibilidad y siempre pensé que el hecho de que era de Normandía era un buen gesto. La verdad, es un gesto muy significativo. Hacer eso en honor a los caídos le da un sentido de conexión. Usar la arena de Normandía para resaltar los nombres y fechas es una forma de recordar. Lo hace más tangible, más real. Visitar memoriales así siempre deja una impresión. Me parece que esas pequeñas acciones son las que realmente importan. Mi abuelo era exactamente de la misma manera. Sé que todos los Hijinks que él y su amigo están haciendo en la escuela de vuelo. Sé que pasó la mayor parte de su tiempo en el Pacífico, y que durmió a través de un tifón que arrugó el poco de la cubierta de vuelo que sale del transportista. No hablo de ninguno de los combates o los amigos que perdió. Es interesante cómo los abuelos esconden sus historias. Mi abuelo también tenía un pasado misterioso. Pasé horas escuchando anécdotas de su juventud, pero nunca dijo mucho de su tiempo en la guerra. Se enfocaba más en las aventuras pequeñas, pescar, acampar y esas cosas. Todo lo demás permaneció en silencio, como si cargar con esos recuerdos fuera suficiente. A veces, esa parte olvidada de la vida tiene más peso que lo que comparten. Esa era mi abuela. Fue bibliotecaria hasta que comenzó la guerra para los Estados Unidos, y Grampa se fue al norte de África. Las bibliotecas no se usaban realmente tanto, pero Boyne estaba ofreciendo un buen dinero a cualquiera para trabajar en sus tiendas. Entonces, durante casi 3 años, mi abuela mecanizó hélices para B-25. Ella dijo que la hizo sentir especial, porque en realidad estaba contribuyendo. Hasta que murió hace unos años a los 104 años, todavía miró hacia atrás en esos días con orgullo. Y todavía podría describir con exigentes detalles cómo configurar un tocho de aluminio en una fresadora para hacer los cortes preliminares para la forma. Mi abuela trabajó como bibliotecaria hasta que comenzó la guerra. Cuando mi abuelo se fue, se unió a la industria de Boeing. Pasó casi 3 años fabricando hélices para aviones B-25 y se sentía importante por contribuir. Hasta que falleció hace unos años, miraba esos días con orgullo. Aún recordaba cómo preparar un bloque de aluminio en la máquina para hacer los cortes iniciales. Es impresionante lo que uno puede lograr. Mi bisabuela vivía en una granja en ninguna parte de Missouri hasta la guerra,
Cuando necesitaban cuerpos para dirigir las fábricas, aprovechó la oportunidad para mudarse a Kaze y trabajar en una planta de munición. Después de la guerra, utilizó la experiencia que obtuvo allí maquinaria operativa para conseguir un trabajo en una planta de papel que mantuvo hasta la jubilación. Probablemente habría vivido toda su vida en esa pequeña granja si no fuera por la guerra. Es interesante cómo una guerra puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Tu bisabuela pasó de la tranquilidad del campo a trabajar en una planta de municiones, lo que seguramente fue un gran cambio. Su adaptación y habilidad para operar maquinaria le dieron una nueva carrera en la planta de papel. A veces, esos giros inesperados forman historias de vida que marcan la diferencia. Su experiencia resuena con la resiliencia humana. Mi abuelo era un niño pequeño en Leningrado y tenía una buena voz y solía cantar en una capella local. La capella fue evacuada, pero su madre no lo dejó ir sin ella. Entonces se quedó atrás. El camión que llevaba a los niños fue bombardeado en el lago Ladoga y cayó con todas las vidas perdidas. Mi abuelo sobrevivió y fue evacuado más tarde con su madre a los Urales, donde nací muchas lunas más tarde. Tenían un apartamento masivo en Leningrado, pero cuando regresaron después de la guerra, el apartamento fue bombardeado. Entonces se quedaron en los Urales. Es una historia interesante. A veces parece que el destino tiene sus propios planes. Tu abuelo tuvo que tomar decisiones difíciles siendo tan joven, y es impresionante cómo su voz lo acompañó en esos momentos. La vida en la guerra cambia todo. La pérdida de su hogar y el hecho de que terminó en los Urales es un recordatorio de lo que muchas personas tuvieron que enfrentar. Al final, todo se conecta con la historia familiar. Mi creencia significa que cuando en un espacio tranquilo libre de distracciones, muchas personas son superadas por sus propios pensamientos / recuerdos, lo que luego los incomoda, lo que les hace buscar distracciones, adicciones, drogas / multitudes / videojuegos / televisión / iglesia / lo que sea, para distraerlos de su dolor. La verdad es que muchas veces me he encontrado en momentos de silencio, pensando en cosas del pasado. Al principio, es incómodo. Hay recuerdos que preferirías no tener, pero al final, está bien recordarlos. Buscas distracciones, como videojuegos o series, para escapar un poco. Es un ciclo que creo que todos, de alguna manera, solemos vivir. Al final, es parte de lidiar con lo que somos. Sí. Para cualquiera que pase fuera del circuito al comienzo de la película, probablemente como 20 minutos, hay dos alemanes tratando de rendirse de los que dos estadounidenses disparan y proceden a bromear. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira, me lavé para la cena. Estos dos alemanes realmente hablaban checo y dijeron algo como no dispares, somos checos, estamos reclutados. Miles fueron detenidos para el esfuerzo de guerra nazi durante los últimos días de guerra y fueron reclutados y muchos matados por la guerra o por los nazis si se negaron. Este es uno de los muchos detalles sutiles en la película que lo hace tan sorprendente en muchos niveles. Coincido en que los detalles son impresionantes. Mi perspectiva es que los soldados estadounidenses podían o no estar al tanto de que eran checos reclutados, pero eso no era su preocupación principal. Lo que realmente importaba era que eran las personas a cargo de las fortificaciones desde las cuales habían estado recibiendo disparos durante todo el día. La cosa aquí es que la guerra no estaba en contra de esta familia. Su abuelo, y los hombres que llevaban estas espadas, eran solo engranajes en máquinas. Y aunque su abuelo ciertamente no se equivocó al tomar estos artículos, podría ser de gran valor emocional para aquellos que dejaron atrás. Ope consiguió su abuelo y las espadas. Estas personas solo perdieron. Espero que esto no sea tan crítico de cómo te sientes. Solo quiero ofrecer otra vista. Agradezco que ambos hayan compartido sus puntos de vista sobre el tema de manera respetuosa y amable. Reconozco que hay argumentos válidos de ambas partes, pero en última instancia, la decisión recae en la persona que originó la situación y su familia para determinar lo que consideran mejor para ellos. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.